Desde el comienzo del cristianismo, las formas de comunicar la fe han ido cambiando. Hoy en día estamos en medio de una revolución tecnológica que también ha hecho que las formas de comunicarnos cambien. Y precisamente uno de esos puntos de comunicación es donde está Almudena. Ella está en una agencia de comunicación católica muy importante, que es Rom Reports, y está, digamos, por así decirlo, en el ojo del huracán, precisamente de las formas en las que se pueden comunicar con toda la tecnología que tenemos hoy a nuestro alcance. Pero antes de nada, le voy a hacer el turno a ella para que se pueda presentar y que os pueda poner en contexto de lo que vamos a hablar un poquito. Muchas gracias, Borja. A ti y a Nazaret Ah, Televisión por llamarme. Me hace mucha ilusión. Bueno, yo soy Almudena Mesejo. Ahora mismo estoy trabajando en Roma, en Rome Reports. Somos una agencia de noticias católicas y del Vaticano. Con muchísima experiencia, somos de las primeras agencias que hemos abierto en comunicación católica aquí en el Vaticano. Y bueno, pues como todos los medios de comunicación, supongo que vosotros igual y muchas otras personas que se dedican a este mundo, estamos en un momento de cambios absolutos. Desde hace 20 años que abrió esta agencia hasta el día de hoy, la comunicación y sobre todo la católica ha cambiado y está cambiando hacia una ujú. dirección totalmente distinta. Bueno, una de las cosas que no se escapa a nadie que quiera conocer el tema de la fe es que partimos del siglo I de una comunidad pequeña, de una comunidad perseguida, de una comunidad que utilizaba símbolos como el pez, como el ancla, para saber distinguirse entre ellos y que realmente todo funcionaba de una manera mucho más secreta, casi entre comillas, para evitar la persecución, a hoy en día que tenemos, bueno, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. En todos estos siglos, ¿cómo crees que es mucho tiempo, obviamente, cómo crees que ha sido la gran diferencia con toda la revolución tecnológica que tenemos hoy en día a la hora de comunicar cosas de la fe? No simplemente cuestiones de qué creer, sino de las cosas que suceden dentro de los cristianos. Yo primero de todo creo que es una cosa, perdón, repito, No te preocupes. vuelvo a empezar. Primero de todo, creo que es un elemento totalmente ligado con la libertad. Es decir, al final la comunicación, o gran parte de ella, y sobre todo los medios de comunicación, dependemos de la libertad de expresión que se nos dé, de la capacidad de comunicar que se nos dé y de la veracidad de las Ujú, cosas a las que podamos llegar, ¿no? Es decir, ujú, cosas tan especiales, por ponerle algún nombre, como son las religiones, ¿no? Al final es algo muy sensible. Hay mucha gente que le toca mucho, hay otra gente que no le toca y al final pues son temas delicados. Y si no ujú, se parte de una base de libertad donde a los medios de comunicación nos dejen comunicar, a las personas responsables, a los líderes religiosos les dejen comunicar, está habiendo un fallo de base, ¿no? O sea, ujú. venimos de una religión que tiene muchísimos siglos de tradición, pero es que no les dejaban decir. Entonces, ¿qué tenían que utilizar? Pues los símbolos, el boca a boca, las homilías, las literaturas, etcétera. Ahora Ujú. estamos en otra época donde se nos da libertad para comunicar. Vamos, eso ya es otro tema, pero fundamentalmente tenemos el derecho a la libre Sí, expresión, tenemos el derecho a la comunicación, nos dejan trabajar, ¿no? De lo que vivimos tú y yo al final. sí. Y sobre todo, pudiendo acceder a plataformas a día de hoy totalmente globales, es que el mensaje, aunque siga siendo el mismo, cambia la forma de poder Ujú. transmitirlo. Es mucho más abierto y debería de ser mucho más fácil de entender para todos. ¿Y cuál crees que entonces que es el reto hoy en día? ¿Qué crees que es lo que, digamos, el cristiano con tantas herramientas que tiene hoy en día? Tú, por ejemplo, trabajando en una agencia, ¿cuál crees que es el principal reto a la hora de comunicar, teniendo tantos medios? Yo, para mí, personalmente, creo que el reto es mantener la veracidad. Se dice Ujú, mucho normalmente, ¿no? Que es como lo que nos da miedo. Es que las nuevas tecnologías, es que va a haber gente que va a decir cosas de la iglesia que es que no es verdad, es que nos atacan por todas partes, pero realmente considero que cuando un mensaje es real y es veraz, ujú, da igual la forma en la que lo comuniques. Es decir, ujú, no cambia,
un mensaje real, pero para todos los tipos de comunicación, católicos o no católicos. Si tú dices algo, da igual que lo digas en un estrado, que lo digas en un periódico, que lo digas en un vídeo de TikTok. Ujú, Al final creo que nuestro mayor reto a día de hoy como comunidad es focalizarnos en cuál es nuestra verdad, qué es lo que queremos transmitir y saber ujú. comunicarlo bien. Claro, pero quizá puede ser como mucho más fácil, yo qué sé, explicar el Padre Nuestro, por ejemplo, que es como una cosa así como más aséptica, ¿no? Pero cuando entramos en temas controversiales, temas que afectan a la reputación de líderes cristianos, temas que afectan a escándalos, etcétera, ¿cuál crees que es la mejor manera de, digamos, de abordarlo? Creo que aquí hay dos protagonistas, por decirlo de alguna forma. Ujú, Por un lado está el implicado, ¿no?, en el problema y por otro lado está ujú, el que comunica ese problema. ujú. Poniendo, como ejemplo, pues lo que has comentado, ¿no?, abusos sexuales, sin meternos explícitamente en ningún caso en ¿Vale? concreto. Creo personalmente que nosotros como medio de comunicación a lo que nos debemos es a contar esa historia de forma real, sin meter a Ujú, terceros, sin meter cizañas, sin intentar politizarlo, mancharlo, etcétera. O sea, ujú, creo que todos estamos de acuerdo que un abuso sexual es sí, algo que no se debería permitir. No ujú, hace falta darle como más caña al asunto. Pero por otra claro. parte, también tienes, ya no solamente el medio de comunicación, es el gabinete de comunicación de aquellos, ¿no?, que están implicados en el asunto. Ujú, Tu solución como gabinete de comunicación es: no quiero que se hable del tema, no vamos a decir nada, no vamos a dar declaraciones, nos vamos a esconder, vamos a desmentir. Y eso ya se sabe que es verdad, es que hay un conflicto de intereses, ¿no? O sea, ujú. a día de hoy que vivimos en un mundo donde las comunicaciones son tan rápidas, es que pasa Ujú, algo aquí en Roma, yo te puedo enviar un mensaje a ti en España y tú se lo reenvías a alguien en Estados Unidos. Es que no sí, te sí. da tiempo a cortar esa información. Por lo tanto, creo que hay que aprender, ¿no?, de alguna forma como a poder asumir las cosas para decirlas de cierta forma que luego los medios de comunicación no podamos transgiversar. Ujú, ujú. Vale. O sea, de una manera inteligente. Exacto, básicamente. Mm, ¿crees que también hay un problema de que hay buena parte de los cristianos, no sé si buena parte, pero una parte significativa, que se ha podido quedar en el siglo XX en este sentido? Sí, creo que hay mucho miedo. Ujú, Em, no creo que, ¿cómo te lo explico? No creo que es que los cristianos en sí hayan cambiado, que también, sí. pero creo que hay mucho miedo hacia el cambio. Ujú, Al final, cuando te abres y cuando estás dispuesto a explicarle tu forma de vida, porque al final el sí. catolicismo es tu forma de vida, a todo el mundo, estás abierto a que o aparezca gente que la admire o aparezca gente que la critique. Y es que volvemos a Ujú, la cuestión de la veracidad. Si tus fundamentos están bien pensados, están bien integrados en uno mismo, en el mensaje en sí mismo, ¿no? Ya no en la ujú, persona. Pero si ese mensaje tiene sentido y es coherente, por mucho que te lo rebatan, va a seguir teniendo sentido. ujú, Entonces, creo que hay muchos creyentes, em, que por X o por Y, pues tienen como miedo a meterse en la discusión, a decir: "Oye, no, es que considero que no tienes razón por esto, esto y esto". Y quizá también es que esto era un fallo de comunicación que había en el siglo XX. O sea, si a ujú, ti te imponen, ¿no?, en cierta manera: "Oye, tú naces en un país católico, por ende, tú vas a ser cristiano, y yo no te voy a explicar qué es ser cristiano, pero tú eres cristiano". ujú, Claro, luego te preguntan: "Oye, ¿por qué piensas de esta forma? ¿Por qué actúas de tal forma?". Y es que no lo sabes. Entonces, ante el poder derrumbarse, ¿no? Y poder derrumbarse todo lo que sobre has el construido. edificio, sí, sí. Exacto, pues prefieres como callarte o atacar o no sé. O sea, considero que al final el católico, nuestros Ujú, abuelos o nosotros, porque esto afecta a todas las generaciones, el católico que realmente cree en lo que piensa, ¿no? No tienen miedo a esos cambios.
Almudena, otra cosa que yo creo que es complicada es el hecho de que también hay, sobre todo, parte del discurso, ¿no?, que hemos podido escuchar. Yo creo que una parte importante muy enfocada a determinados temas de la fe o de la moral, que históricamente se han repetido mucho, se ha hecho mucha incisión y sobre todo la gente que está alejada de la fe lo tiene como más, digamos, clavado y siempre repite lo mismo. Y además lo repite con razón, en el sentido de que siempre se les ha machacado mucho con ciertos temas, ¿no? ¿Crees que el hecho de no presentar como todo el abanico también está perjudicando hoy en día? Totalmente. A lo que es la imagen de la Iglesia o del catolicismo, creo que perjudica mucho. Al final, supongo que te referirás a los temas clave de siempre, que es Mm, sexualidad, matrimonios homosexuales, abortos, o sea, todo lo ya. candente, ¿no? Exacto. Es que personalmente esto, ahora sí que personalmente considero que no es que ni el 20% de lo que es la Iglesia. O sea, yo al final aquí veo, ¿no? De todo lo que se habla, estamos muy al día de lo que pasa en la Iglesia, de lo que pasa en el Vaticano. Y es que Ujú, de ese tipo de cosas en el día a día realmente se habla poco, pero se le da muchísimo bombo porque es el clic fácil. O sea, a ujú, la gente le gusta, nos gusta, ¿no? Nos gusta el debate, nos gusta el drama, nos gusta los ideales, ujú, todas estas cosas. Entonces, claro, de repente sale el Papa diciendo: "Oye, es que el aborto, no sé qué, no sé cuánto". Todo el mundo va a pinchar en esa noticia o para apoyarlo a muerte o para criticarlo, hasta que el pobre no pueda leer más mensajes. ujú. Pero que critica la im que falla en la imagen de la Iglesia totalmente. O sea, creo que ser católico es muchísimo más que apoyar o no apoyar determinadas decisiones, ¿no? ¿Crees que también en el fondo se ha dado un poco una imagen de la religión como una especie de noes que tienes que seguir y que está, digamos, y que quizá hace falta un discurso, por así decirlo, propositivo? Es decir, que no es una cuestión de decir tanto no, sino decir que sí a una serie de cosas o una serie de principios. Evidentemente, el sí más grande es el sí a Jesús, ¿no? Pero que muchas veces muchos discursos, muchas homilías, muchos sermones han ido precisamente por esa vía, ¿no? De decir no a esto, no a esto, y además siempre machacando sobre lo mismo, ¿no? Justo, yo creo que aquí entran varias cuestiones. O sea, principalmente, es que tienes toda la razón. Pero creo que entra primero el que, ha cambiado, el contexto ha cambiado mucho. O sea, Ujú, puedo llegar a entender, quizá, que en una situación donde tenías un país donde el 90%, no sé, me lo estoy inventando, pero donde muchísima gente era católica, ya te viene como de fábrica, ¿no? ujú, Con esa creencia, por lo tanto, quizá es más fácil decir lo que no tiene que hacer. Pero es que a día de ujú. hoy, donde estamos pasando por una crisis totalmente, en nivel número de fieles. Sí. Y somos la religión más perseguida del mundo. O sea, digo, es que el contexto es totalmente distinto, por lo tanto, ¿hasta qué punto no hay que cambiar eso? O sea, lo que tienes que hacer es atraer a gente, no decirle a la Ujú. gente qué no hacer o qué hacer, ¿no? Y esto me parece muy interesante, y perdona que te interrumpa, ¿eh? ¿Cómo crees que se puede atraer a la gente o qué crees que está atrayendo a la gente a algo renovado, por así decirlo? Creo que aquí entra y enlazamos muy bien con el tema principal, que es, Ujú, nuevas formas de comunicación. Al final creo ujú, que hay mucha gente que le están llegando los mensajes que son los mensajes reales. O sea, a día de hoy ya no te hace falta entrar en una iglesia para saber quién es Dios o quién es Jesús o qué es el catolicismo. Es que a día de hoy ujú. abres el móvil y si el algoritmo se vuelve loco, ya te sale un vídeo de qué Ya. es la iglesia, aunque tú no los mires, ¿no? Ujú, Entonces, creo que realmente para mí, o sea, la iglesia tendría que ser un mensaje real y un mensaje humano. ujú. Una persona normal, porque los católicos somos personas normales, que muchas veces la gente no se lo cree, pero somos personas normales, y llevamos una vida normal y somos felices y este es nuestro estilo de vida. Y yo te lo cuento, yo te lo comunico, yo te lo enseño a través de mis vídeos, mis cosas, y si te gusta, me sigues.
Si no te gusta, bueno, Ujú, pues es que quizá no es el momento para que te guste, pero creo que sobre todo hay como que hacer un cambio, ¿no? Y hay un cambio en la forma de transmitir qué es el catolicismo. Tienes un gran ejemplo ujú, que es ahora mismo Hakuna. Te iba a decir Hakuna en España, ¿no? Es que Hakuna a nivel mundial. sí, Eh, que al final son un grupo de chicos que te pueden gustar más, te pueden gustar menos, porque es cierto que luego, pues quizá no coincide, ¿no? Su forma de creencia o su forma de vivencia, más que de creencia, ujú, con otras corrientes, pues que son un grupo de chicos jóvenes que lo que ujú, hacen es juntarse para compartir la fe y vivir tranquilos y en paz. Y estos chicos ujú. atraen a tanta gente porque será que no están llenos sus horas Sobre todo santas. musicalmente, ¿no? Claro, y es que lo han cambiado todo, pues hacen ya canciones normales, no canciones de misa que un chico de 20 años no se va a poner mientras camina, es normal, yo tampoco lo hago. ¿Qué me pongo? Te pones Hakuna o te pones grupos Ujú, similares, ¿no? O sea, cosas que te lleguen a ti. ujú, Las horas santas, jolín, pues el hecho de poder quizá irse a una hora santa y tener al lado una persona de tu edad, con tus problemas, con tus metas, que te entiende, te va a traer mucho más que, pues seguramente, te digo en el caso de que no seas creyente, que un sí. sacerdote de 80 años hablándote de la preparación para la muerte. Es que a veces vas a ese tipo de misa y yo digo, creo que la homilía espero que hoy no sea para mí. Es también que, por ejemplo, Hakuna, por centrarnos en un ejemplo, por así decirlo, de éxito, ofrece también un ambiente, por así decirlo, más relajado, en el sentido de que yo he estado en alguno de los eventos, entre comillas, iba a decir eventos, me refiero a adoraciones, cosas de este tipo, en los que, por ejemplo, el entorno es muy relajado, ya te predispone a estar como confortable, ¿no? En plan, pues, por ejemplo, te puedes poner en el suelo con un cojín, no sé, como que rompe un poco las formas precisamente para acercar el mensaje. No sé si estarías de Total. acuerdo. Total. Creo que es lo que está intentando hacer y aunque hablemos de Hakuna, no creo que sea solo Hakuna. Ujú, Tienes muchísimos otros movimientos, tienes Defetá, tienes el Regnum Christi está empezando a cambiar, hay muchísimos movimientos, o gente individual incluso. ujú, Pero sí es cierto que poniendo a Hakuna un poco como los pioneros, porque en ujú, parte lo son, em, es que están rompiendo con todas las normas entre comillas, absurdas, porque las ujú, normas importantes las siguen. sí, O sea, una religión sin normas es que al final no es una religión, ¿no? ujú, Pero las normas absurdas de no, es que en la iglesia tienes que estar en el banco a 5 metros de distancia de la persona de al lado. Bueno, es que si no hay sitio, me puedo sentar en el suelo, yo lo que quiero es rezar. O sea, creo que ujú, está como quitando bastante el lodo y está llegando al mensaje real, o ujú. intentando llegar al mensaje real. Yo creo que ese modelo yo lo he visto también con anterioridad. Bueno, yo te comenté que yo ayudo a un sacerdote en Londres, ¿vale? Y este sacerdote es un sacerdote anglicano. Entonces ellos vienen del mundo de las cenas alfa, no sé si te suenan, pero las cenas alfa precisamente son una serie de 10 o 12 cenas donde precisamente se invita a personas a casas particulares o a una iglesia simplemente a cenar o a comer para poder hablar de temas que les preocupan y también comunicar cómo nosotros lo podemos vivir, es decir, cómo el cristiano lo vive y lo enfoca, pero desde un contexto de libertad. Entonces, es muy interesante el modelo de cómo los jóvenes se autoorganizan precisamente de esa forma más distendida, pero comunicando también el mensaje. Y realmente tiene muchísimo éxito en sitios como Londres y otras ciudades importantes. Entonces, yo creo que hay como una mentalidad diferente o una dinámica diferente que yo creo que al final va a acabar, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, barriendo muchas cosas que están desactualizadas, que es que Claro, ya no operan. totalmente, totalmente. A mí es que este tipo de formatos, sinceramente, es que me llaman mucho más la atención, o sea, una comunidad participativa con gente que te entiende. Es que al final las religiones tienen que Ujú, vivir en comunidad. Si la vives individualmente, te estás perdiendo muchísima parte de lo que es claro. la religión, ¿no? Y es mucho más fácil todo en general en comunidad. Ujú, Y poder tener, pues, este tipo de
eventos, acciones, no sé muy bien cómo catalogarlo. Sí, 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 sí. Pero en este caso, por ejemplo, pues poder irte a cenar y poder hablar, que es que esto también Ujú, es otra. Es cierto que nos dan mucho espacio para decir cosas, pero no tenemos espacio para hablar. Y me explico. sí. Em, Creo que realmente tú puedes decir todo lo que quieras, subes un tuit, mandas, no sé, una nota de prensa y con suerte te Ujú, publican. Dan una entrevista, no lo sé, ¿no? Tienes un montón de medios para poder decir las cosas que quieres, pero al final la parte de conversación, la parte de hablar y sobre todo, que es lo más importante en una conversación, la parte de escuchar, ujú. creo que en general, en todas las formas de comunicación se ha perdido, se está perdiendo bastante. Claro, porque quizá ahí está también el reto del hecho de decir, podemos comunicar muchas cosas, pero al mismo tiempo la relación humana, el cara a cara, es algo que también se tiene que fomentar, al mismo tiempo que se fomente el uso de todas estas herramientas, ¿no? Y yo creo que ahí también está un poco el desafío, ¿no crees? Totalmente. Realmente considero que una cosa es complementaria a la otra. No tendrían que ser una competencia, aunque lo estén siendo, porque Ujú, realmente lo están siendo. No considero que tengan que ser una competencia, tendría que ser una sinergia. O sea, totalmente lo contrario. Es cierto que también es que está todo pasando tan rápido que creo que ujú, no nos está dando tiempo a asimilarlo bien. claro, Es que hemos pasado en 10 años, o sea, ¿cómo estábamos hace 10 años a nivel tecnológico? O hace 20 que es que no son sí, tantos. sí, sí, Comparado con totalmente. ahora, es que es No una tiene nada que barbaridad. ver. No tiene nada que ver y creo que la gente en general, va todo más rápido de lo que somos capaces de asimilar. Em, Ujú, las relaciones personales y las relaciones humanas, por supuesto, es que te dan, mm, una cantidad de beneficios que nunca te va a poder dar, aunque sea una persona a través de un ordenador. El nivel de confianza, el nivel de poder entendernos, pero, sí que son totalmente complementarias. O sea, ahora mismo, gracias a quizá esas tecnologías, puedes acceder a muchísimas más personas, ¿no? ujú. Para ti, si tuvieses algún poder decisivo o pudieses llegar directamente a todo el público cristiano, no solamente al católico, ¿qué crees que les dirías en el sentido de cómo hacer en este sentido? ¿Cuál es la asignatura pendiente más grande en este sentido? Yo para mí, mando un mensaje un poco radical, o sea, que se atrevan, que nos atrevamos más Adelante. bien, que nos atrevamos a cambiar y que nos atrevamos a ser disruptivos. O sea, Ujú, creo que estamos en un momento histórico en el que el mensaje cristiano tiene como mucho más potencial que nunca, porque es que ujú, ahora mismo se necesita, yo no me voy a meter en fe, en amor, es que se necesitan valores, porque estamos ujú. perdiendo los valores como sociedad. Es que Sí, sí. están pasando cosas que son atroces y que nos dan exactamente igual. Ujú, Entonces, creo que estamos en un momento totalmente decisivo, ¿no? Para nosotros y que hay que cambiar. Y cambiar no significa cambiar el mensaje base, es que cambiar significa, pues como decías antes, ¿no? Como barrer las capas de fuera que en otras épocas funcionaban y ahora ya no. ujú. Y hablar desde la verdad, comunicar desde la verdad y intentar transmitir un mensaje que tenga sentido. Totalmente de acuerdo. Yo creo que al final cualquier persona como tú o como yo que dedicamos tiempo a la comunicación de contenido cristiano, al final se tiene que centrar en que está siguiendo a una persona que es Claro, Jesús y a sus enseñanzas y intentar servir a esto de la mejor manera posible y con todo lo que se pueda. Y yo creo total, que ese sería un poco como el resumen. No sé si tú también lo ves así. totalmente, totalmente. Y además él ya lo ha dejado todo escrito. O sea, es muy fácil. Exacto. Muy fácil. ¿Te gustaría añadir alguna cosita más? Pues yo creo que no, ¿no? Hemos tocado bastante todos los puntos. Pues estupendo, Almudena. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ay, de nada, me lo he pasado muy bien. Me alegro. Vale,